En este video vamos a realizar algunos ejemplos del caso de la factorización denominado suma y diferencia de cubos. Este tipo de factorización se caracteriza porque se aplica a expresiones que siempre tienen dos términos, los cuales tienen raíz cúbica exacta, y su factorización se realiza mediante las siguientes fórmulas. Tenemos esta primera expresión para el caso de la suma y esta segunda expresión para el caso de la diferencia. Por ejemplo, tenemos en este primer caso la expresión 27x cúbica más 8. Por supuesto que el proceso debe iniciar eliminando alguna otra posibilidad o caso de factorización. Invariablemente y como primera alternativa se tiene que verificar si entre los términos existe algún factor común. Vemos que no es así. Al ser una expresión de dos términos no podemos realizar una agrupación y por supuesto todos los casos de los trinomios quedan descartados. Donde se puede abrir una pequeña posible puerta de confusión es al considerar el caso de la diferencia de cuadrados, que también consta de dos términos, pero debemos notar una característica fundamental que marca la diferencia. Al menos uno de sus términos debe incluir una parte literal, es decir, letras que estén elevadas a una potencia que sea múltiplo de 3, es decir, al cubo, a la sexta, a la novena, pero regularmente van acompañados de un coeficiente numérico que tiene raíz cúbica exacta. En el caso de la diferencia de cuadrados, las potencias deben ser de orden par, pero los valores de los coeficientes numéricos solo tienen raíz cuadrada exacta. Así que para iniciar nuestro caso de factorización, deberemos sacar raíz cúbica a cada uno de los términos. Es decir, si tenemos por ejemplo la raíz cúbica de 27x cúbica, vemos que la raíz cúbica de 27, eso es 3, y que la raíz cúbica de x cúbica es precisamente x. Ahora, si tenemos el caso de la raíz cúbica de 8, esto es el número 2. Así que para los efectos de nuestra fórmula, este término hará las veces de a y este término hará las veces de b. Así que si iniciamos el caso de nuestra factorización utilizando en este caso la suma de dos cubos, tendríamos entonces lo siguiente: hay que sumar las cantidades a más b, que de acuerdo a lo obtenido a es 3x y b, que sería en este caso 2. Continuando con el desarrollo de nuestra fórmula, vemos que existe un segundo factor en el cual el término a, es decir 3x, se tiene que elevar al cuadrado. Tenemos ahora un producto indicado donde se multiplica a, es decir 3x, que va a ser multiplicado por b, que como decíamos es 2. Y finalmente se incluye el valor de la variable b o del término b, en este caso es 2, y esto va elevado al cuadrado y aquí cerramos nuestro segundo factor. Si ahora continuamos con los resultados y simplificamos las expresiones anteriores, tendremos entonces 3x más 2, este primer factor queda exactamente igual, 3x más 2, abrimos el segundo factor y ahora desarrollamos los productos indicados. Tenemos 3x elevado al cuadrado, 3 al cuadrado nos resulta 9, x al cuadrado es x cuadrada. De los siguientes valores tenemos el signo negativo y multiplicamos 3x por 2, eso nos da 6x, y finalmente el término 2 elevado al cuadrado, eso nos da 4, y este será el resultado de nuestra factorización. Si queremos verificar nuestra factorización, deberemos efectuar el producto indicado, así que empezaremos 3x por 9x cuadrada, eso nos da 27x al cubo. Tenemos ahora 3x por menos 6x, eso nos da menos 18x cuadrada. Y finalmente 3x por más 4, eso nos daría 12x. Ahora distribuimos el factor 2. 2 por 9x cuadrada nos daría más 18x cuadrada. 2 por menos 6x nos da menos 12x. Y finalmente 2 por 4, eso nos da 8. De manera que si realizamos la simplificación de los términos semejantes, tendremos entonces 27x cúbica. Vemos que menos 18x cuadrada con más 18x cuadrada se cancelan. 12x con menos 12x se cancela y solamente baja el 8, con lo cual vemos que este resultado coincide con nuestro primer dato original, por lo tanto esta factorización es correcta.
Tenemos ahora, en este caso, x elevado a la 15 más 64y elevado al cubo. Primeramente iniciamos entonces extrayendo las raíces cúbicas de x elevado a la 15. Para este caso resulta útil tener en cuenta la propiedad de los exponentes, que nos dice que cuando una base a elevada a n se encuentra a su vez elevado a un exponente m, esto es equivalente a tener la misma base a elevada al producto de sus exponentes. Para el caso de una raíz enésima de una variable, debemos recordar que esto es exactamente equivalente a tener la misma variable elevada a un exponente fraccionario donde el denominador del exponente es el orden de la raíz. Así que si combinamos estas dos propiedades tendremos entonces la variable x elevada a la 15 y a su vez esto estaría elevado a la 1/3 por tratarse precisamente de una raíz cúbica. Así que al simplificar nuestros resultados tendríamos que el 15 tendría que multiplicarse por 1/3, por lo tanto 15 por 1 es 15, entre 3 nos daría exactamente elevada a la quinta la x. Si ahora extraemos la raíz cúbica de 64y cúbica, tendríamos entonces que la raíz cúbica de 64, eso es 4, y la raíz cúbica de y cúbica, eso es y. Por lo tanto, entonces x quinta hará las veces del término a para nuestro formato y 4y hará las veces del valor de b para nuestro formato. Si hacemos entonces la sustitución de nuestros términos a nuestro formato, tendremos lo siguiente: a más b, es decir, x elevado a la quinta más 4y. Ahora el término de a, es decir, x elevado a la quinta, estará elevado al cuadrado, menos a, ya decíamos, es x quinta, multiplicado por b, que es 4y, y finalmente el término b, es decir, 4y, esto elevado al cuadrado, y cerramos nuestra factorización. Al simplificar la expresión tendremos lo siguiente: abrimos un paréntesis, tenemos el primer factor que sería x quinta más 4y que no sufre modificación, abrimos el segundo paréntesis y efectuamos las operaciones indicadas. X elevado a la quinta y a su vez al cuadrado por la propiedad mencionada, obtenemos x elevado a la 10, es decir, la multiplicación de los exponentes. Tenemos este signo negativo, multiplicamos estos dos términos, primero los valores numéricos, colocamos el número 4 y después colocamos las variables en orden alfabético, x quinta y y. Finalmente, elevamos este término al cuadrado, procedemos primeramente con los números, 4 al cuadrado, eso nos da 16, y y al cuadrado nos queda y cuadrada, cerramos nuestra factorización y este sería el resultado de la factorización. Si ahora tenemos, por ejemplo, la expresión x más y en binomio elevado al cubo, más el siguiente binomio x menos y también elevado al cubo, podemos claramente discurrir que se trata de una suma de cubos. Así que al extraer la raíz cúbica del término x más y elevado al cubo, vemos que la raíz cúbica anula la potencia, por lo tanto sería solamente x más y su resultado. Si hacemos exactamente lo mismo para el caso del binomio x menos y elevado al cubo, ocurre exactamente lo mismo, se anula la potencia con la raíz y obtenemos solamente x menos y. Este término entonces será el valor de a y este término será el valor de b para nuestro formato. De manera que si iniciamos nuestra sustitución de los valores a nuestro formato, tendremos esto es a más b, es decir, x más y, que es a, más el valor de b, que es x menos y. Cerramos este primer factor y abrimos nuestro siguiente factor. Tendremos ahora a cuadrada, es decir, x más y elevado al cuadrado, menos el producto de a más b, es decir, x más y, que es a, por x menos y, que es el valor de b, y finalmente el término x menos y en binomio elevado al cuadrado, y cerramos nuestra factorización. Al realizar la simplificación de la expresión, habrá que poner especial atención en todas las operaciones implicadas. Iniciaremos recorriéndonos hasta este extremo para que el espacio no sea suficiente, y debemos reconocer que en estos dos paréntesis vienen precedidos de un signo más, por lo tanto, al eliminar los paréntesis, quedarán exactamente los términos como están ahí, es decir, x más y para el primer paréntesis,
y más x menos y para el segundo paréntesis. Abrimos el siguiente factor. Para desarrollar los términos del segundo factor deberemos asociar primeramente este binomio que está elevado al cuadrado con el caso del producto notable que corresponde, es decir, este caso particular, y por lo tanto para los efectos de la comparación el valor de x hará las veces de a y el valor de y hará las veces de b. Si desarrollamos entonces este binomio apegándonos a nuestra fórmula, obtendremos x cuadrada más 2 veces xy más el cuadrado del segundo término que es y. Si ahora efectuamos la distribución de los productos indicados de estos factores, primeramente distribuimos el valor de x multiplicando. De esta manera tendríamos x por x, obtenemos x al cuadrado, x por menos y, obtenemos menos xy. Ahora distribuimos el factor de la y aplicado para los segundos términos y tenemos y por x, obtenemos más xy. Y finalmente y por menos y obtenemos menos y cuadrada. Cerramos este factor, posteriormente haremos la simplificación de este término. Y finalmente podemos observar que este binomio también se corresponde con este caso. La única situación hay que tomar en cuenta el signo que enlaza a la x con la y. Entonces al hacer la expansión del binomio tendremos entonces el cuadrado del primer término que es x al cuadrado. Como tendremos el doble producto del primero por el segundo, sería 2 por x y por menos y, obtendremos entonces menos 2xy. Y finalmente el cuadrado del segundo término, es decir, más y cuadrada, y con esto cerraríamos nuestro segundo factor. Continuamos con nuestra simplificación. En el caso del primer paréntesis tendremos entonces x más x, eso nos deriva en 2x. Y y con menos y en automático se eliminan, por lo tanto solamente nos resta este primer término en el primer factor. En el caso del segundo factor vamos a ir primeramente reduciendo los términos que se pueden, que es este caso de menos xy por más xy, vemos que se anulan en automático y podemos ir juntando aquí una x cuadrada con otra x cuadrada, obtenemos 2x cuadrada. Tenemos también que 2xy con menos 2xy entre ellos se anulan solos y nos queda entonces y cuadrada. Con esta y cuadrada obtenemos más 2y cuadrada y ahora reflejamos el impacto que tiene este signo negativo sobre estas dos cantidades. Tendremos menos por más, nos va a quedar aquí menos x cuadrada y finalmente menos por menos nos va a dar más y cuadrada. Cerramos la factorización. Continuando con los resultados, tendremos entonces ahora el primer término no sufre modificación y tenemos 2x cuadrada menos 1x cuadrada, obviamente solamente nos queda una x cuadrada, y si tenemos 2y cuadrada más una y cuadrada, obtenemos 3y cuadrada. Cerramos la factorización y este sería el resultado de nuestra factorización. Con tus pulgares arriba te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para que estés atento a todas nuestras aportaciones.